Bueno, quiero invitarles a la segunda parte de nuestro estudio, Figuras de la Salvación en Jesucristo. Y ahora vamos a platicar o vamos a conversar a través de la Biblia sobre el segundo Adán. En la primera parte de esta serie tocamos brevemente una referencia que hace la Escritura acerca del primer Adán y del segundo Adán. Dijimos que el primero era Adán, tal cual, y el segundo Adán era Jesucristo, simbolizado en el Nuevo Testamento. Vamos a tomar como texto base una porción en la Escritura, Romanos capítulo 5. Yo quisiera que usted le pusiera un separador ahí a Romanos capítulo 5, si tiene una Biblia de papel todavía, y si no, pues póngale una marca ahí a su Biblia electrónica para poder regresar, porque en la segunda parte del estudio vamos a estar haciendo un análisis de Romanos capítulo 5, en donde se menciona y se describe claramente acerca de la función del antiguo Adán y del nuevo Adán. Pero he escogido estos dos versículos bíblicos como base para este estudio, Romanos 5, del 17 al 18, y dice la Biblia: Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Nuestro objetivo en esta serie es que cada miembro comprenda a través de las diferentes figuras en la Biblia que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino para salvarnos de nuestros pecados y concedernos la vida eterna. A manera de introducción, hay una historia en un libro acerca de un sacrificio que hizo un sirviente al cual se le habían encargado las dos niñas de sus patrones. Un oficial del ejército inglés que se dirigía en su embarcación a la India acompañado de su esposa y de sus dos hijas fueron invitados a visitar el buque insignia de un distinguido almirante. Durante la visita dejó a las niñas al cuidado del sirviente que le acompañaba en ese viaje. Durante su ausencia se levantó una gran tormenta, la cual dio con mucha fuerza sobre el barco donde las niñas y el sirviente estaban, provocándoles su hundimiento. Les dio tiempo a la tripulación para sacar los botes salvavidas. Sin embargo, cuando el sirviente y las dos niñas quisieron subir a uno de los botes salvavidas, ya no había espacio para ellos. Él entonces discutió con la tripulación y logró que las dos niñas entraran al barco salvavidas y él se lanzó al mar. Y cuando el barco grande estaba ya hundiéndose, la corriente o el remolino que provocó su hundimiento arrastró a este siervo. Lo que vemos acá es un ejemplo de cómo alguien puede dar la vida por aquellos a los que ama o por aquellos a los que se les delegó su cuidado. Y esta misma historia es la que podemos ver en la vida de Jesucristo, cuando Él vino al mundo a morir por usted y por mí. Vino a dar la vida por los seres humanos. He aquí una ilustración del amor de Cristo que se sacrificó por todos nosotros. Entonces, como punto número 1 en esta serie, en este segundo estudio de esta serie, está: el pecado entró por medio del primer Adán. La creación y el propósito de Adán es lo que vamos a estudiar a continuación. Adán fue creado a la imagen de Dios, de acuerdo a lo que dice Génesis 1:27. El hombre lleva la imagen de Dios en el sentido espiritual. El hombre es, como lo hemos visto ya en otros estudios, espíritu, alma y cuerpo. Y esas son las similitudes que podemos tener con Dios. No necesariamente quiere decir que Dios tiene brazos, manos, uñas, le crece el cabello, o tiene orejas, o tiene pies, porque no tiene un cuerpo físico como tal, al igual que usted y que yo. Pero la imagen y semejanza a la cual hemos sido hechos en Dios es porque somos esencia, somos espíritu y somos alma. Y en ese espíritu y en esa alma está la inteligencia, la voluntad, los sentimientos y otros puntos que ya hemos tocado muchas veces aquí en el estudio bíblico. Entonces, este Adán, ese primer impulso, ese proyecto que hizo Dios de los seres humanos fue creado a su imagen y semejanza. Y su cuerpo fue formado del polvo de la tierra, es lo que dice la Escritura. En su interior fue puesto el soplo de Dios, que es lo que nos distingue del resto de la creación.
No decimos nosotros que el hombre, el ser humano, es la máxima creación de Dios solo porque nos queramos creer los mejores o porque sintamos que somos los más inteligentes en la creación de Dios, sino porque la Biblia dice que nos ha soplado aliento de vida. Y eso quiere decir que la parte espiritual que tenemos los seres humanos es única en toda la creación. No solo estoy hablando de la tierra, del mundo, sino en toda la creación. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado porque últimamente han incrementado, han intensificado las campañas en algunos canales de televisión, en las noticias y hasta algunas instituciones gubernamentales en Estados Unidos acerca de la existencia de los alienígenas, de las naves espaciales, de los seres que habitan en otros planetas. Cuando leemos en la Escritura que a través del soplo del Espíritu de Dios nosotros siempre vamos a ser la máxima creación de Dios. No hay alguien más inteligente que los seres humanos. No hay tal cosa como que vamos a ser invadidos por seres de otro planeta que nos superan en inteligencia, que nos superan en tecnología o que nos superan en cualquier otra cosa. Eso no existe. Puede ser que haya vida en otros planetas, puede ser, no lo estoy descartando, puede ser que hayan microorganismos, puede ser que hayan algunos organismos diferentes que no podemos encontrar en la Tierra, pero ninguno de ellos será superior al ser humano, porque ninguno de ellos ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no creo en el hecho de que vayan a venir unas naves espaciales mucho más exóticas ni más tecnológicas que nuestros aviones o que nuestros satélites. Sencillamente no creo en eso porque la palabra de Dios dice, Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Del mismo modo también podemos encontrar que dentro de este mundo, en esta creación, no hay nada que sea superior a nosotros, ni los árboles, ni la madre naturaleza como le llaman algunos, ni por supuesto nuestras mascotas. Desgraciadamente todos ellos no tienen espíritu. El único que lo tiene es el ser humano. Y Dios ha creado la eternidad, Dios ha creado el paraíso, Dios ha creado la Nueva Jerusalén únicamente para aquellos que podamos portar espíritu y alma, que es con lo que podamos estar en su presencia. Todo lo demás no podrá entrar a ese lugar. Pero si queremos hablar un poquito de ciencia y hablar algo saliéndonos un poco de este tema, les comento algo curioso. Los componentes del cuerpo y esta frase llamada el polvo de la tierra. Dios agarró polvo de la tierra y formó al hombre. Pues le cuento que los principales minerales en el cuerpo humano son el calcio, el fósforo, el potasio, el sodio, el cloro, el azufre, el magnesio, el manganeso, el hierro, el yodo, el flúor, el zinc, el cobalto y el selenio. El fósforo se encuentra tan ampliamente en las plantas que definitivamente estará presente en cualquiera de nuestras dietas. El potasio, el sodio y el cloro se absorben con facilidad y fisiológicamente son más importantes aún que el mismo fósforo. Los seres humanos consumen azufre, sobre todo en forma de aminoácidos que contienen azufre, por lo tanto, cuando hay carencia de azufre en nuestra dieta se relaciona con carencia de proteínas. No se considera común la carencia de cobre, manganeso y magnesio en los seres humanos. Algunos elementos minerales son necesarios en cantidades muy pequeñas en las dietas humanas, pero son vitales para fines metabólicos. A estos se denominan elementos traza esenciales. Pareciera que si nosotros hacemos una comparación en lo que Dios tomó de la tierra, ese polvo de la tierra y nos creó, es ahí donde está, es curiosísimo como esas mismas cosas están dentro de nuestro cuerpo. Y cuando digo curioso, es para todos aquellos que les gusta ir a investigar esos detalles de la Biblia. Nosotros fuimos hechos de esa materia. Y es por eso que vivimos y necesitamos alimentarnos de lo que produce la tierra. Pero bueno, eso era nada más una curiosidad. Sigamos hablando acerca de Adán. Adán fue puesto para ser el mayordomo de la tierra. La palabra mayordomo, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o una hacienda. Entonces, vemos que Adán fue llamado el mayordomo de la tierra. Antes de su caída, Dios lo diseñó para que pudiera gobernar. Y el plan original de Dios era que Adán y Eva, su familia, vivieran eternamente, que no hubiera muerte, que no hubiera
algo que terminara este proyecto. Y por supuesto puso dos árboles en el centro del huerto del Edén, a donde ellos estaban viviendo: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Ellos en su caída comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, empezaron a entender lo que era el pecado, lo que era la pena, la vergüenza, la mentira, etcétera, etcétera. Dios decidió entonces mandar acercar con una espada que daba vueltas el árbol de la vida. Y dijo el Señor que para que la raza humana no comiera del fruto del árbol de la vida y viviera eternamente en pecado y en zozobra, como estamos viviendo nosotros ahora. A raíz de todo esto es cuando el Señor declara mayordomo a Adán, y una vez en su caída le dice: vas a ser el mayordomo, pero hoy te va a costar. Básicamente eso es. Antes no le costaba nada a Adán vivir con todo pagado. Estaba en un resort todo incluido, ahí en el huerto del Edén. Tenía comida, tenía su esposa, tenían lugares hermosos, tenían pasatiempos que hacer. Pero ahora, después de la caída de Adán y Eva, el Señor dijo a Adán que iba a trabajar, iba a comer el pan con el sudor de su frente, y le dijo a Eva que iba a tener unos dolores increíbles en los momentos de dar a luz. Entonces vemos cómo todo esto se empieza a cambiar cuando nosotros perdemos la mayordomía o cuando nosotros perdemos el propósito de Dios en nuestra vida. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa era la mayordomía que se le había entregado a Adán. Adán debía vivir para la gloria de Dios. Y este es el tropiezo de Adán y Eva. He tenido últimamente un par de conversaciones con respecto a estas curiosidades de la Biblia. ¿Y cuánto tiempo habrá pasado entre Adán y Eva que comieran el fruto prohibido? ¿Habrá sido tan inmediato como el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto día después de la creación? O, como dice la palabra de Dios, para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. ¿Cuánto tiempo habrá pasado Adán y Eva en una buena relación con Dios antes de esta caída? Pues usted y yo no lo vamos a saber probablemente. Así como dicen algunos que entre el versículo 2 y 3 del Génesis capítulo 1 pueden haber 100,000 años, 10,000 años o 1000 años, no lo sabemos. No necesariamente los 7 días son días de 24 horas como usted y yo los hemos contado o estamos acostumbrados a verlo. Dios se puede tomar todo el tiempo. Dios no necesariamente está amarrado a un reloj ni a un calendario. Por eso es que Dios todavía no ha venido por su iglesia, porque la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios dice: ya voy a llegar por ustedes, ya voy a llegar a hacer el arrebatamiento de la iglesia, ya vamos a proponer que todo esto termine, pero Él tomará la decisión porque Él no tiene ninguna prisa. Él es Dios, creador de los cielos y de la tierra. Los que fallamos somos nosotros. Y cuando a Adán se le había dado el deber de poder administrar lo que Dios le estaba entregando, también tenía el deber de poderle dar la gloria a Dios siempre. Isaías capítulo 43 versículos del 6 al 7 dice la Biblia: diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es por eso que ustedes y yo estamos en la misma característica, estamos en la misma categoría en la que estaba Adán. Hemos sido hechos para la gloria de Dios y por eso debemos mantener nuestro camino, nuestra vida y nuestras decisiones siempre que le den la gloria a Dios en todo momento. Otro de los puntos que podemos aprender acerca del primer Adán es la responsabilidad de este Adán con Dios y con su descendencia. Dios debía obedecer, o más bien Adán debía obedecer lo que Dios había planteado y planificado para su vida. Él sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios. Platicaba con Dios y el Señor lo iba a visitar al huerto del Edén. Él debía mantenerse por medio de la obediencia y también sabía cuál sería la consecuencia de su desobediencia. Veamos lo que dice Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Génesis 2, versículos del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios había dejado una orden y Adán desafió esa orden. Dios había planteado ya las cosas buenas y malas, lo que se debía de hacer y lo que no se debía de hacer. Pero como siempre, Adán cayó. Dije esta frase el domingo pasado en nuestra predicación a través de la plataforma de la iglesia y dije, bueno, probablemente si usted hubiera sido Adán o yo hubiera sido Adán, hubiéramos caído también. Porque muchos señalamos a Adán y a Eva y decimos, bueno, estos dos seres hicieron algo malo y bueno, le pusieron pecado en el corazón del resto de la humanidad. ¿Cómo pudieron ellos hacernos esto? Y hoy nos morimos y hoy nos duele y hoy nos enfermamos gracias a que estos dos seres desobedecieron a Dios. Pues bueno, probablemente usted y yo hubiéramos caído también de la misma forma, porque las trampas de Satanás siguen siendo iguales. La astucia de Satanás, así como la serpiente logró confundir a Eva y después impidió que Adán se diera cuenta de lo malo que estaban haciendo, sigue siendo igual. Es la misma estrategia y todos acá seguimos cayendo en los mismos pecados. Es por eso que probablemente usted y yo hubiéramos caído en lo mismo. Adán fracasó al no poder mantenerse en obediencia a Dios ante la tentación de la serpiente que era Satanás. No debemos olvidar que la labor continua de Satanás es tendernos trampas a través de las cuales caemos en la desobediencia. Juan capítulo 8, versículo 44 lo menciona de esta manera. Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. En esta porción, en este extracto de la Biblia, Jesús estaba hablándole a los judíos que habían creído en él, ya eran creyentes en ese momento, y cuando les ofreció la libertad a ellos, la libertad de la que hablaba el Señor Jesucristo, que era esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, ellos le dijeron, es que nosotros nunca hemos sido esclavos, somos del linaje de Abraham, sencillamente nosotros no somos esclavos, entonces no tenemos que ser libres de nada. Y entonces el Señor les dice allí, pues ustedes están equivocados. ¿Por qué? Porque somos vulnerables y Satanás siempre va a estar queriendo sacarnos a nosotros el pecado, siempre nos quiere empujar a que caigamos en pecado. Esta porción, esta frase que voy a decir ahora me parece muy importante y tenemos que ponerle mucha atención. Si la relación del hombre con Dios está basada en la obediencia, entonces no hay duda que el punto focal de Satanás será lograr que el hombre desobedezca a Dios. Eso es todo. Satanás no va a estar muy enfocado en que usted sea un ladrón, que usted sea un narcotraficante. Está bien, él tiene un abanico, un brochure completo de maneras en la que lo hace caer a usted y me hace caer a mí, y cada uno de nosotros tendrá algún tipo de dificultad. Pero eso no es lo importante. No es importante el cómo. Lo importante es hacernos caer en la desobediencia. Eso es lo importante para Satanás. Alejarnos de Dios, porque la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte, mas la dádiva de Dios es confianza en el Señor Jesucristo. Y nosotros desobedecemos a Dios. Eso es lo primero que le afecta. Ok, vamos a entrar a la segunda parte de este mensaje. En la segunda parte es donde hacemos este estudio acerca de la epístola a los Romanos capítulo 5. La salvación vino por medio del segundo Adán, que es Jesucristo. La salvación llega a través del segundo Adán, Jesucristo. El propósito fundamental de Pablo en este pasaje de su carta es hacer un contraste entre el fracaso de Adán y la victoria de Jesucristo. Tenga eso en mente, porque a lo que vamos a estudiar en los próximos 9 puntos o 9 versículos a donde vamos a poner nuestra atención es
el fracaso de Adán versus la victoria de Jesucristo. Entonces, a esto vino Jesucristo a su vida. Si usted es primera vez que se conecta con nosotros, si alguien le invitó para que pudiera darnos follow a esta plataforma y está conectado por primera vez y siente atracción por la palabra de Dios y por Jesucristo, yo le pido que al final nos acompañe en una sencilla oración para que usted le entregue la vida, el corazón, sus pensamientos, sus emociones al Señor Jesús y usted pueda ser lleno del Espíritu Santo para que podamos entender plenamente su palabra, los propósitos en nuestra vida y podamos ejecutar la obediencia a los propósitos de Dios. Así que quisiera que todos nos ubicáramos en la epístola a los Romanos capítulo 5 versículos del 12 al 21. Ahí vamos a estar haciendo este análisis. Quiero también analizar una palabra rápidamente que la vamos a escuchar en varios de estos versículos y si no tenemos nosotros un buen concepto de qué es lo que significa, entonces nos vamos a quedar un poco trabados en esto. La palabra don. Lo vamos a leer muchas veces y dice el don de Dios, pero ¿a qué se refiere cuando dice el don de Dios? Viene de una palabra griega que se pronuncia carisma, usted la ha escuchado en algunas ocasiones, carisma, y significa don de gracia, don que involucra gracia de parte de Dios como el dador. Se usa de su libre don a los pecadores, dádiva o regalo o presente, material o inmaterial, en especial el que un ser superior hace a alguien. En el caso de nosotros, y en el caso de los siguientes versículos que vamos a leer, el don significa perdón y vida eterna. Perdón y vida eterna. Quiero que lo tenga en mente porque vamos a leer esa palabra en varias ocasiones. Vamos a leer el verso 12 y ahí vamos a empezar nuestro análisis. Verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y ahora ya entendemos quién era Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán por su desobediencia hizo entrar el pecado y la tendencia de pecado al mundo y trajo como consecuencia la muerte de todos los seres humanos. Aquí es importante que entendamos el concepto de esta frase teológica que se usa o se ha acuñado por años acerca del pecado original. El pecado original es aquella tendencia pecaminosa que traemos en nuestro interior a raíz de esta desobediencia en el huerto del Edén. Y esa naturaleza pecaminosa ha trastocado nuestros sentidos y nuestros movimientos, nuestras tomas de decisiones. Y esto nació en el huerto del Edén. Entonces, nosotros venimos muy tirados, muy fácil se nos da el hacer lo malo y hacer lo bueno a veces cuesta. Y tenemos esta lucha todo el tiempo. Y esto viene a consecuencia de la desobediencia de Adán en el huerto del Edén. Pero Jesucristo, por su obediencia y sacrificio, trajo el perdón y la salvación del pecado y nos otorga entonces la vida eterna. Jesucristo fue ese salvoconducto que ustedes y yo necesitábamos para entablar una buena relación con Dios, para podernos ver con Dios cara a cara, para poder asegurar nuestra salvación eterna y el perdón de los pecados. Antes de Jesucristo habían otras maneras en las cuales se presentaba la adoración y por nada más mencionar una, era la manera en la que el pueblo debía ofrecer en holocaustos a algunos animales cuando iban al templo y que de esa manera ellos aseguraban el perdón de los pecados. Y el perdón debía llevar un intermediario que era el sumo sacerdote quien entraba una vez al año por el perdón del pueblo. Ahora, en Jesucristo tenemos esa gran bendición que vino por obediencia y sacrificio y trajo el perdón y la salvación de todos nosotros. El segundo análisis es el versículos 13 y 14, Romanos 5, versículos 13 y 14. Dice la Biblia, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Voy a hacer una pausa ahí. Antes de la ley había pecado en el mundo. Aquí quiero hacer una pausa porque se refiere a la ley de Moisés. Antes que Dios en la peña de Horeb o en el monte Siloé, el monte Sión,
diera o revelara la ley a Moisés. Antes de eso no había ley, pero así había pecado. No quiere decir que la gente no se portaba mal. Dios vino y puso la ley y puso las consecuencias de violar la ley debido a la actitud de los seres humanos. Pero antes de eso no había ley. Entonces no habían consecuencias para algunos pecados que habían en el mundo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Así era. Si no existiera una ley de tránsito en el país que penalizara a los conductores que pasan los semáforos en rojo, pues todo el mundo se pasara los semáforos en rojo o no sucedería nada, sencillamente. Pero hoy se pasa un semáforo en rojo y por el otro lado le está esperando una esquela de 5714 por haberse pasado el semáforo en rojo, porque es una falta grave para el reglamento de tránsito. Entonces, lo mismo era antes. Si eso no estuviera, pues todo el mundo se pasara los semáforos en rojo. Pero sigamos leyendo, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea que sí había muerte, sí había un deterioro de los seres humanos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, Adán, por su desobediencia, y debido a esa desobediencia y la tendencia negativa de los seres humanos, fue dada la ley. Dios dijo, ya, se acabó. Ahora va a venir una ley y la tienen que cumplir con el fin de que fuera revelado el pecado. La ley puso al descubierto el pecado de los seres humanos. Además, también la ley nos revela la incapacidad que tenemos los seres humanos de autojustificarnos y nos señala el único que nos puede justificar, que es el Señor Jesucristo. Entonces aquí viene Jesús. Por su obediencia, cuando Él vino al mundo, cumplió con toda la ley de Dios y por tanto es el único que nos puede justificar. En otra oportunidad vamos a estudiar acerca de todos los pasos humanos que tuvo que dar Jesucristo. Entre ellos, por supuesto, nacer del vientre de una mujer. Entre los otros fue ser presentado en el templo. Otro más es haber sido bautizado en el Jordán. Otro más es haber sido tentado por Satanás en el desierto. Y muchas otras cosas que el Señor Jesucristo tuvo que hacer como cualquier ser humano para validar su presencia en el mundo. Lloró por sus amigos, tuvo que comer, fue azotado, lo golpearon en su cuerpo, le salió sangre. Y en el momento que estaba en el huerto de Getsemaní también se puso nervioso momentos antes de ser entregado a Poncio Pilato. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo tuvo que venir y pasar todo lo que nosotros pasamos también, más llegó al otro lado sin pecado. Eso es lo que lo mantiene limpio y lo mantiene divino. Versículo número 15, veamos lo que dice. Pero el don, aquí viene la palabra que les decía, pero el don fue como la transgresión. ¿Y qué es el don? Perdón de pecados y vida eterna, recuérdelo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esto parece un trabalenguas, por eso hay que leerlo despacio. Es muy poderoso. Este versículo 15 es altamente poderoso, tiene mucha dinamita, pero hay que leerlo despacio porque el trabalenguas nos puede enrollar un poco la mente. Versículo 15. Pero el don, llámese como dijimos, perdón y vida eterna, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Esto quiere decir que si hubo mucho pecado, mucha maldad, mucha separación de Dios a través de Adán y de la tendencia pecaminosa de los seres humanos, también para esos muchos hubo mucha gracia, mucho don, mucho perdón de pecados y mucha gracia de parte de Dios por un hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios que vino al mundo. Y por eso es necesario que entendamos este versículo y lo analicemos. Adán, por su desobediencia, toda la humanidad heredó entonces la naturaleza del pecado y la muerte, tanto física como espiritual y eterna. Todo eso perdemos si nos quedamos en el hombre anterior a través de Adán. Pero en Jesucristo y por su obediencia, toda la humildad
toda la humanidad ahora puede recibir el perdón y la vida eterna. Número 4, vamos al versículo 16 y dice, y con el don, estamos hablando de lo mismo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, Adán y su desobediencia trajo el juicio de Dios sobre todos los seres humanos, pero Jesucristo en su obediencia trajo justificación para todos a pesar de sus múltiples pecados. ¿Qué es la palabra justificación? Es ser llamados justos aun cuando no lo somos. Es como que alguien venga y le pague sus deudas y usted pregunte por qué lo ha hecho y usted diga nada más quise hacerlo. Ahora usted está a cero deudas. Usted está siendo justificado por esa persona. Lo mismo vino a hacer el Señor Jesucristo. Aunque estábamos llenos de pecados, a través de la fe en Él, de lo que hizo por nosotros, de su muerte en la cruz y del derramamiento de la sangre, ahora usted y yo somos llamados justos, aunque no lo seamos. Verso 17, el punto número 5. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno, que es uno de nuestros textos bases, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben. Ahí está la clave. Dios nos ha dejado la libertad de recibir o de no recibir. Nos ha dado la oportunidad de hacerlo o de rechazarlo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y es por eso que decía yo hace un rato, si usted no ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, no ha abierto su corazón a Él para que el Espíritu de Dios gobierne su interior, ha rechazado este don y la gracia de la justicia de parte de Dios. O sencillamente tal vez no lo ha rechazado, pero no lo ha aprovechado, no ha tomado ventaja de la bendición que nos da Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que tenemos, y yo le animo a que tome ventaja de esto a través de la fe, que crea que lo que estamos diciendo, que es la palabra de Dios, es verdad, es realidad, y que usted puede llevar al Señor Jesús en su corazón, que puede entregarle su vida y pueden cambiar las cosas. Por lo menos le aseguro que cambiará su destino eterno, y por lo menos le aseguro, porque eso es lo que dice la Biblia, el perdón de pecado le está asegurado hasta este momento de su vida. Y de aquí en adelante tenemos que transformar nuestra vida para evitar caer en la desobediencia a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adán? Justamente por su desobediencia reinó la muerte para todos. Pero en Jesucristo y por su obediencia reinó la vida para todos, que es lo que estamos disfrutando. El siguiente versículo de nuestro texto base es el verso 18 y por eso vamos con nuestro sexto punto. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es por eso que me encantan estos dos versículos también. Nos explica cómo claramente a través de un hombre entró la transgresión y la condenación, pero a través de otro hombre, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación. Por la desobediencia de Adán entonces vino la condenación y por la obediencia de Jesucristo vino la salvación a toda la humanidad. Punto número 7 está en el verso 19. Léalo conmigo, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y esto es un poco más acerca de esta doctrina de la justificación. Todos hemos sido constituidos pecadores por el pecado original del que hablé hace unos minutos, y también todos hemos sido llamados justos a través de la muerte de Jesucristo, si nosotros decidimos tomar ventaja de esa oportunidad que Dios nos ha mandado. Por lo tanto, por la desobediencia de Adán, todos fuimos hechos pecadores, y por la obediencia de Jesucristo, ahora todos hemos sido hechos justos. Yo sé que puede estar pasando por su cabeza ese pensamiento de decir, bueno, entonces yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador al día de hoy. Y este día el Señor le hace delete a todos los pecados que yo he cometido de aquí para atrás. Pero ¿qué hay de aquí para adelante? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Y como le digo una vez más, ese es el propósito de la vida de los creyentes en este mundo.
tratar de conducir nuestra vida separado del pecado y agradándole a Dios. No vamos a obtener una victoria absoluta sobre eso, porque la tendencia pecaminosa está puesta sobre nuestro corazón. Pero podemos ir confiadamente todos los días en oración, poniéndole a Dios nuestro arrepentimiento, y Él estará listo a darnos el perdón de los pecados, siempre y cuando nosotros no tengamos ese pecado deliberado o vivamos montados, como lo he dicho antes, en un estado de pecado, sino que tenemos tendencias naturales a cometer pecado o a hacer lo malo, y Dios empezará a cambiar esas tendencias en nuestra vida. Pero cuando de una manera deliberada nosotros sabemos que estamos haciendo un negocio que es ilícito y lo hacemos todos los días sabiéndolo, y estamos montados y vivimos en ese pecado, aunque vayamos todos los días a pedirle perdón a Dios y seguimos haciendo ese pecado, Dios, voy a decir algo con mucho respeto para mi Señor, Dios no es tonto. Nosotros a Dios no lo podemos burlar. Así dice la palabra de Dios. Él es el que pesa los corazones. Él sabe si estamos jugando con Él. Él sabe si estamos queriendo sacarle la vuelta. Él sabe si estamos queriendo pasarnos de vivos con Él. Y entonces Él es Dios. No lo podemos hacer sencillamente. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aprovechemos esta ventaja que tenemos. Número 8, verso 20. Dice la Biblia, por la ley se introdujo, pero la ley, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto? La ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, ¿tenía ese propósito la ley? No. El propósito de la ley no era salir para que metiéramos más pecado en el mundo, sino que a lo que se refiere es lo que expliqué hace un rato. Una vez hubo ley, entonces los pecados quedaron totalmente identificados, que era lo que se podía y lo que no se podía hacer, como los decretos o como los proyectos de ley de la asamblea. Están sacando eso y una vez lo saca, los ciudadanos sabemos qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer para no violentar la ley o un decreto transitorio o una ley de emergencia o lo que sea. Entonces ya si sale ese decreto, se volvió una penalidad, algo que yo probablemente hacía con toda libertad antes. Lo mismo dice este versículo. La ley se introdujo y el pecado abundó. O sea, salieron un montón de cosas que eran prohibidas a través de ese momento. Mas cuando el pecado abundó, dice la Escritura, sobreabundó la gracia de Dios. El perdón, el deseo de perdonar, el deseo de reconstruir, el deseo de llamarnos justos. Y por eso Adán y su desobediencia trajo abundancia de pecado. Pero Jesucristo y su obediencia trajo abundancia de gracia para los seres humanos. Y el punto número 9 en el verso 21 de Romanos capítulo 5 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ha sido el pecado el rey de su vida? ¿Ha reinado el pecado sobre su vida a lo largo de todos estos años? ¿Hemos sucumbido ante el poder del pecado en nosotros? ¿Qué es lo que está dominando nuestro corazón? ¿Qué es lo que domina nuestra mente? ¿Qué es lo que domina nuestros negocios? ¿Qué es lo que domina nuestra familia? ¿Qué es lo que dominan nuestros sueños? ¿Nuestros anhelos? ¿Son pecados? ¿O es la gracia de Dios? ¿O es la justicia divina? ¿Qué es lo que nos gobierna? Porque para que así como el pecado reinó para muerte, la gracia de Dios debe reinar en nuestra vida para justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo. Si nosotros logramos ese gran ejercicio, porque eso es lo difícil, ese es el tema diario del cristiano, esa es nuestra batalla, es siempre lograr que el pecado sea minimizado y que la justicia de Dios sea maximizada en nuestra vida. Esa es la guerra espiritual de todos los días, hacer minimizar el reino del pecado sobre nuestra vida y quitarle autoridad a Satanás como la tuvo en el huerto del Edén con Adán y Eva. Quitarle esa autoridad que muchas veces tiene sobre nosotros, arrebatarle las llaves que a Satanás le hemos dado de algunas puertas de nuestra vida, quitarle las escrituras que le hemos dado de algunas propiedades de nuestro interior a Satanás, en donde él entra y sale a su discreción, y poder entregárselas a Dios para que nuestro corazón y nuestra vida esté llena de la justicia y la vida eterna
de la gracia y la misericordia de Dios a través de Jesucristo, Señor nuestro, como dice esta palabra. El primer Adán fracasó, pero Jesucristo triunfó. El primer Adán nos heredó la muerte, pero Jesucristo nos heredó vida eterna. El primer Adán nos trajo enfermedad, pero Jesucristo nos trajo sanidad. De esta manera hemos querido también compartir este mensaje, figuras de la salvación en Jesucristo, y hemos utilizado la figura de Adán para hacer una comparación a la acción o el protocolo que el Señor Jesucristo utilizó al venir a este mundo para brindarnos libertad, para brindarnos paz, para brindarnos vida eterna, perdón de pecados. Espero haya disfrutado como yo este estudio y vamos a, por supuesto, tener un tiempo de oración en este momento, y es aquí donde yo le voy a pedir a alguna persona que nos haya visitado por primera vez o que no le haya abierto su corazón a Cristo, pero que hoy a través de estos versículos y del análisis de esta porción de la Biblia ha entendido que le debe entregar su vida a Jesucristo. Yo le pido que ahí donde está cierre sus ojos. Voy a hacer una oración, lo voy a acompañar en esa oración, pero ahí donde usted está, repítalo con voz audible. Dígaselo al Señor. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he sido pecador, me arrepiento, perdóname. También reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que fuiste colgado en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Entrego mi vida, gobiérname y ayúdame a comprenderte más y más y estar cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.